me conocen, soy Eduardo Barón, soy estudiante de informática aquí en la universidad. En Twitter me pueden conseguir como @Barón, soy cofundador de la iniciativa Django E, y pues hoy vengo a compartirles como que las mejores partes del framework con las que yo me he encontrado y lo que me ha motivado a trabajar con ello. Tengan en cuenta que les hablaré más que todo de las bondades que tiene y no sobre mucho tecnicismo del cómo utilizarlas. Más adelante ya tendremos tiempo para hacer todo ese tipo de cosas. No podemos hablar de Django sin primero destacar su característica principal. Y ahí la tienen, Python. Python es un muy buen lenguaje de programación. De hecho, un lenguaje de alto nivel. Decimos que un lenguaje de alto nivel es cuando la capacidad de comprensión cognitiva es realmente alta para las personas, para los seres humanos. Viendo el código de Python, simplemente en su sintaxis podemos diferenciar, podemos ver las cosas, podemos ver qué significa cada instrucción de manera sencilla. En ese lenguaje no tenemos que preocuparnos por el punto y coma, por las llaves, ya no tenemos decisiones con esos caracteres extraños que en realidad no significan lo que quiere expresar su sintaxis. Aquí simplemente para hacer una negación decimos un no, o para negar condiciones las hacemos con un ARM o con un OR. Y algo realmente importante es que allí es obligatorio inventar el código, ya que los ámbitos de sus funciones y todas sus clases se basan en ello. Entonces, pues ya no tendremos ese código mal identado que realmente no se alcanza a diferenciar. Otra ventaja grande es que es multiplataforma. Todo lo que desarrollemos en Python podemos ejecutarlo de la misma manera en Windows, en Linux o Mac, ya que es un código interpretado. El intérprete es el que se encarga de indicarle al sistema operativo todo lo que tiene que realizar internamente. Algunos se preguntarán, bueno, es un lenguaje interpretado, no puede ser tan rápido. Pero de hecho Python es realmente rápido. De hecho, para entrar a Google, uno de los requisitos es aprender a programar en Python. Otro punto importante es que el multiparadigma. Bueno, ¿a quiénes les gusta programar orientado a objetos? Ya que nos ayuda a reutilizar mucho código en realidad. Podemos tener programación orientada a objetos, pero tener como funciones, así como cuando programamos en el lenguaje C. De hecho, también permite funcionalidades y todo aquello. Y para los programadores un poco más exigentes, también tenemos programación funcional, que es basada en funciones matemáticas. Otro punto importante que para mí es bueno es el tipado dinámico. Aquí ya no nos preocupamos por definir una variable que sea entera y luego queremos utilizarla de otra manera. Podemos reutilizar variables. El manejo de tipos de datos es realmente sencillo. Aquí ya tenemos listas, diccionarios, la búsqueda de campos o de cosas entre los objetos se hace de una manera verdaderamente fácil. La ordenación ya no es un problema, el mismo lenguaje lo hace en sí. Y son muchas cosas que realmente nos hacen resaltar este lenguaje, y de ahí viene su característica principal para el framework. Ahora sí vamos a hablar un poco del framework web para perfeccionistas con fechas límites. ¿Sí? Luis. Ajá. Al framework hay 3 frases que lo definen: rapidez, seguridad y escalabilidad. Es ridículamente rápido, en serio, desarrollar aplicaciones en Django. Ya todo está hecho. Los programadores pensaron en el desarrollo de este framework para que las personas que lo fueran a utilizar desde el momento de su concepto hasta el momento de su ejecución lo hicieran de la manera más rápida posible. Integran muchas cosas por defecto. En Django podemos hacer aplicaciones que se pueden escalar fácilmente. Ahí está el ejemplo de Instagram, cuando empezó a ser tan popular. Simplemente iniciaron instancias en sus servidores sin modificar nada en el código y los proyectos servían de la misma manera. Como sabemos, todo framework web profesional trabaja con una metodología de modelo vista controlador. Para los que no han escuchado estas siglas, el modelo es la parte donde se describe la interacción con la base de datos. Allí definimos las tablas, definimos las columnas de las tablas, definimos funciones que interactúan con ellos. La vista es la parte visual, es donde se representan los datos de forma bonita. A mí nunca se me olvidará una frase que una profesora una vez me dijo aquí en la universidad, y es que el amor entra por los ojos. Y en este campo de trabajo realmente es de esa manera. Uno puede tener aplicaciones realmente robustas internamente, pero si no se ven bien, no le van a gustar al cliente.
Y el controlador es el que se encarga de recibir la información necesaria y procesarla, consultar el modelo y le indica a la vista qué información mostrar. Algunos se preguntarán, este chamo está hablando de modelo de vista controlador y por qué ahí dice modelo de vista template. Bueno, para los desarrolladores de Django, estos términos estándar son un poco discutibles. Aquí en Django el modelo sigue siendo lo mismo, es la manera de definir la interacción con la base de datos. La vista viene siendo la que se encarga de escribir los datos que se van a mostrar en el template, que luego se encarga de renderizar toda la información de la manera adecuada. Entonces, ¿dónde queda el controlador? Bueno, el controlador es la maquinaria en sí del framework como tal, ya que él trae muchísimas cosas por defecto ya hechas para utilizarlas de una manera demasiado sencilla. Esto nos ventajas, ya que trabajar con esta metodología nos permite escalar más el código, nos permite que el soporte de errores y boots sea muchísimo más fácil porque tenemos todo abstraído en archivos diferentes. La integración de trabajo con grupos se hace mucho más fácil, ya que como son archivos diferentes, todos trabajamos en cosas diferentes, el frontend puede trabajar por su lado, el backend puede trabajar por su lado, y luego integrar de una manera sencilla. Y ahora sí, hablando como lo de las características del framework, el primer punto importante que quería mencionarles es su ORM, o sus siglas en inglés de Object Relational Mapping, o mapeo de objetos relacionales. Esto es la manera en que le decimos al framework que los objetos se van a comunicar con la base de datos. Aquí simplemente, por decir, si queremos definir una tabla libro, creamos un modelo libro, heredamos de la clase modelos y listo, ya él internamente se encarga de decirle al servidor de base de datos que eso es una tabla, indiferentemente para todas las columnas que tenga. Esto nos permite tener una mayor abstracción de datos. Esto simplemente tenemos todo en un solo lugar y lo hacemos una sola vez. También Django nos permite conectarnos con múltiples bases de datos. A veces tenemos una base de datos transaccional en línea que necesitamos para X o Y cosa, o tenemos otra base de datos aparte donde tenemos una data específica. En los proyectos en Django podemos interactuar con diferentes bases de datos de manera sencilla. Y les quería mencionar algo también muy importante, no más SQL. ¿A quién no le gusta el SQL? Realmente hace mucho tiempo eso debe ser un estándar. Todos los servidores de base de datos tienen sus sentencias a como ellos mejor le parecen. Y realmente esto ya no es un estándar. Todos lo hacen de manera distinta. Bueno, Django nos proporciona un ORM con el cual no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces algunos se preguntarán, bueno, entonces ¿cómo hacemos un join? ¿Cómo tenemos las características que se relacionan? Por ejemplo, si tenemos, por decir, un modelo libro y queremos saber su autor, simplemente decimos libro.autor. Y el autor instantáneamente consulta la base de datos y allí se obtienen todos los atributos que queremos ver. Y otro punto muy importante de esto es el que nos permite programar o tener código agnóstico. Si somos emprendedores y tenemos una app en Django, podemos programarla sin preocuparnos por esto. Si la vendemos en una empresa y la empresa tiene un servidor en Oracle, o otra la tiene en Postgres, otra la tiene en MySQL, realmente el framework es el que se encarga de hacer todas estas interacciones y nosotros no nos preocupamos por ese tipo de sentencias que tienen que ser diferentes para cada servidor de base de datos. Otro punto importante son las migraciones. Como les decía, no más SQL. Si queremos hacer un cambio sencillo que nos llevaría a abrir el servidor de base de datos, hacer un alter table, crear un nuevo campo, modificar lo que no sea nulo, simplemente aquí llegamos y en la especificación del modelo decimos, no, ahora no se va a llamar así, se va a llamar de esta otra manera. Ya no va a ser nulo, va a tener un valor por defecto. Ese campo va a estar indexado, este campo va a estar relacionado con este otro modelo. Simplemente lo definimos en el modelo y hay un supercomando en Python, en Django, que es makeMigration. Él se encarga de renderizar y de observar el estado anterior del modelo y ver su nuevo estado. Y genera automáticamente todas las interacciones que se tienen que hacer en el servidor de base de datos. Podemos migrar esquemas y también podemos migrar datos si lo necesitamos. Para ejecutar esas migraciones simplemente ejecutamos el comando migrate. También podemos volver a este histórico de migración en cualquier momento, en cualquier instante de tiempo. Si vimos que la migración o el cambio de base de datos no fue correcto, simplemente lo deshacemos y ya está. Es así de simple. Otro punto chévere son los formularios. Les decía anteriormente que en Django ya está todo predefinido.
La idea de este framework es que desarrollemos las aplicaciones de una manera muy rápida. Los formularios son algo que tienden a ser siempre de la misma manera. Incluso para generar un formulario, si parte de un modelo, esto indirectamente se da cuenta de todos los atributos que tiene y esto genera todos los campos necesarios para crear ese objeto. Otro punto importante son sus validaciones. Ya todas las validaciones están hechas, o la mayoría. No tenemos por qué repetir código, no tenemos por qué hacer cosas que ya estén hechas. Y pues si queremos hacer cosas un poco más específicas, más necesarias, más orientadas a lo que estamos desarrollando, simplemente también nos da una manera sencilla de poder ejecutarlo. Otro punto importante son sus clases genéricas. Vuelvo y les repito, no repetir código. A veces hablo con algunos amigos y dicen, no, tengo que hacer el CRUD de una tabla para que la edite, para que la cree, para que la elimine, para que la liste. En Django esto se hace de manera sencilla. ¿Por qué? Porque se crea de una sola manera, se edita de una sola manera, se ve el detalle de una sola manera, se lista de una sola manera. Simplemente tenemos una clase genérica ya hecha para eso y la heredamos cuando lo necesitemos. Y para los que aún les gusta ser un poco más rápidos, Django tiene algo que yo lo llamo el administrador automático. ¿Por qué automático? Porque simplemente tenemos modelos y los registramos en el administrador. Ojo, esto no genera código, esto simplemente hace toda la interacción de manera automática. Los registramos en el administrador y él se encarga de editarlos, de borrarlos, de listarlos, de relacionarlos. Realmente podemos tener un administrador sencillo en cuestión de segundos. Otra ventaja es que es muy personalizable. Por decir, si a alguna empresa no le gustan los colores de la página por defecto, el administrador lo puede personalizar a como guste. Es muy escalable y gestiona la permisología de muy buena manera, ya que por cada modelo, por cada objeto, esto genera permisos de que si de creación, de eliminación, de vista, de listas. Entonces nos permite tener un control muy mínimo de todo lo que pase. El administrador de Django también nos gestiona los usuarios y nos gestiona unos grupos para gestionar permisología. Y otras características que tiene el framework, para no alargarme tanto, son, por ejemplo, los URLs. ¿A quienes les da como que pereza agarrar y abrir una página donde hay un URL que ni siquiera se entiende? Un poco de letras ahí todas extrañas. Bueno, en Django se impulsan los URLs muy amigables, muy limpios. Realmente en esos URLs sí nos pueden indicar en qué sitio, en qué parte del sitio web estamos posicionados. Nos dan una manera sencilla de configurarlos y es realmente muy fácil. Otro punto importante son los middlewares. Estos son pequeñas instrucciones de código que se ejecutan de manera global, antes, después, en medio de cada petición que se hace al framework. Son muy útiles para agregar cosas en cuanto a seguridad. Allí podemos preguntar que si el usuario está autentificado y está ingresando a X página, lo puede hacer o no lo puede hacer, por ejemplo. Hay una serie de middlewares ya definidos en Django, más que todo se basan en cuanto a seguridad, y hay uno que no está por defecto agregado, pero lo podemos agregar, que es el de la codificación en GZIP. GZIP es un tipo de compresión que realmente nos alivian un poco el tráfico web. Muchos navegadores actuales, por ejemplo Chrome o los más actualizados, esto ya aceptan ese tipo de codificación. Otro punto importante es la internacionalización. En Django podemos hacer esto de manera sencilla, no teniendo una página en inglés o un template en inglés y otro en español. Simplemente tenemos un solo template y la cuestión del idioma se maneja en otro lugar. Podemos representar las fechas dependiendo del país donde estemos de manera sencilla. Podemos representar las monedas, podemos representar cualquier tipo de cosas porque cuenta con librerías como Humanize, por ejemplo, y nos permiten representar todos los datos en cómo los veo, cómo los gestiona de manera local el país para donde se está realizando el sitio web. Otro punto importante, que era lo que les hablaba hace un momento, es la autentificación. No es necesario tener el administrador de Django habilitado para contar con estas bondades. Él ya trae por defecto unos modelos creados que realmente están muy hechos, hay rutinas específicas para eso, hay encriptado seguro para eso, ya hay cosas ya hechas. O sea, realmente aquí, para desarrollar una aplicación, es ir, ver su API y probarla, y hacer todo y probar, ¿sí? Y unir todo ese poco de conjuntos. Y otro punto importante, las librerías. Créanme,
que si no encuentran algo hecho en Django, lo pueden encontrar en Python. ¿Por qué? Como sabemos, Django está escrito en Python y estas comunidades son realmente activas. Hay muchísimos paquetes en línea listos para usarlos. Y pues puede que en algún momento nos encontremos con alguna librería que no exista o que no funcione del todo correcta, pero eso no es del todo malo. Para mí en lo personal es muy bueno. ¿Por qué? Porque es el momento adecuado para contribuir con algo. Sabemos que las empresas en el exterior apuntan mucho a eso. En nuestro currículo, en nuestro resumen curricular, es muy bueno si tenemos que pertenecemos a una comunidad como esta, por ejemplo, o si fuimos contribuidores de una librería pequeña o grande, no importa. Todas estas cosas son como que muy tomadas en cuenta. Dirán, bueno, es un proyecto de software libre, esas comunidades a veces tienden a ser muy burocráticas, hablan mucho, casi no desarrollan, pues Django no es de esas. Esta imagen la tomé esta mañana, creo que no se alcanza a notar, el último commit realizado fue hace 4 horas en el momento que tomé esa captura. Fíjense que todos los días están en constante desarrollo. Aquí vemos 10 años completicos, julio 10 2005, julio 10 2015, que de hecho es por lo que estamos hoy acá reunidos en esta sala, para celebrar la primera década de Django, manteniéndose como un framework web muy robusto y entre los primeros en el mercado. Por último, quería hablarles sobre su documentación. Bueno, es un proyecto de software libre, seguro la documentación es escasa o no es muy buena, porque pues no sé si a muchos les ha pasado, pero a veces hay algunas librerías que no tienen documentación o la documentación es bastante mala. Bueno, créanme que en el mismo sitio web principal de Django hay una muy buena documentación. De arriba a abajo enseñan sobre cómo optimizar, enseñan sobre cómo utilizar todos sus componentes. Incluso hay tutoriales para desarrollar una aplicación sencilla y la enseñan paso a paso por todos los niveles que trae el framework. Y bueno, muchachos, eso era un poco como que lo que quería compartir con ustedes, de como que lo que llevo conociendo de mi experiencia que he trabajado con el framework. Realmente no les quise hablar mucho tecnicismo porque les queremos dar como la introducción de todo lo que nos ofrece el framework. Ya en su momento habrán oportunidades para hacer cosas bastante prácticas y aplicables. No sé si alguien tenga una pregunta de algo que no les haya mencionado que tenga en framework o que... No, Django, de hecho, usa una base de datos relacional. Hay proyectos, hay librerías en donde él se puede comunicar con base de datos no SQL, pero las bases de datos soportadas oficialmente son bases de datos relacionales, como las que le mencionaba. No sé si hay otra pregunta. Preguntaban que qué ventaja hay sobre Ruby Rails. Bueno, sinceramente no he trabajado con Ruby Rails, ¿verdad? Pero pues he leído muchas cosas en internet. Siempre que voy a trabajar con algo, pregunto que esto versus esto, a ver cuál es mejor. Realmente son dos comunidades muy buenas. Y en lo personal, a mí me gusta Django por la manera limpia de hacer las cosas. O sea, hay una manera específica, hay un estándar para codificación, es el estándar PEP. Entonces no vamos a tener problemas con que los desarrolladores acostumbren a hacer algo de una manera u otra, sino todos tienen que acoplarse a eso. Y pues está comprobado que la mayor parte del tiempo el programador lee código. Entonces, pues Python es un lenguaje demasiado legible. Entonces, para mí, esa sería como que una de las diferencias principales, porque en realidad en los frameworks se pueden hacer cosas similares. O sea, se pueden generar PDFs, se pueden gestionar tareas asíncronas, se pueden hacer gran cantidad de cosas. Preguntan algo sobre permisología. Hablo de esto para la transmisión en vivo, que si se pueden deshabilitar algunos modelos para la permisología, me decías, ¿verdad? En realidad tú registras una aplicación en el admin de Django y él en base, un modelo, perdón, y él en base a ese modelo es que genera los permisos. Entonces, pues si quieres que un modelo no se gestione, no lo agrega al administrador de Django. No sé si alguien tiene otra pregunta o algo que hacen en otro framework que a lo mejor no les mencioné que se hacía acá. Sí, de hecho, los proyectos en Django tienen una estructura muy particular. Es una app y en la app hay un archivo que es el views, hay un archivo URLs, hay un archivo test, hay un archivo models.
Ese archivo models es el que el framework en sí va a leer y es el que va a renderizar o va a mapear en el gestor de base de datos. Simplemente con tenerlo allí hacemos un SYNDB o hacemos una migración y él ya está listo, él se encarga de gestionar eso. Por aquí hay otra pregunta. Sí, ese es el primer evento que se desarrolla por parte de nosotros. Hay otras iniciativas de comunidades a nivel nacional, pero no hemos visto mucho impacto. Es el primer evento y pues la idea es que no sea el primero solamente, sino que haya muchísimos más. Este es como introductorio para decirles de qué era, lo bueno, lo bonito que tenía y pues ya nos veremos en talleres o próximamente estaremos publicando tutoriales o algo para que empiecen a jugar con esto. Complementar tu pregunta, ¿no? Porque obviamente la conferencia pues se hizo aquí en el Táchira. Como es la primera, pues, y dado que somos estudiantes de la UNED, pues quisimos dar la introducción aquí. Pero sí se tiene pensado hacer eventos, conferencias. Obviamente, pues, si por ejemplo Edor y yo no podemos viajar o qué sé yo, otra persona cualquier que de Valencia, de Caracas, Maracaibo, de donde sea, pues si quiere organizar un evento de Django Venezuela, pues lo puede hacer sin ningún problema y la idea pues es que sea a nivel nacional. Lo que les hablaba del primer objetivo, Django en Venezuela. Ese, ese es el objetivo y por ende, pues, como es el primer evento, pues el primer paso que estamos haciendo, pues es por eso que se hizo aquí en el Táchira y aquí en la UNED. ¿Alguna otra pregunta o algo? Ya podemos terminar por mi parte. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Son mis humildes opiniones. Gracias. Sí, ya la presento.